El cultivo del sorgo es una especialidad muy buena para el Chaco, pero hay muchas variedades, porque el sorgo granífero muchas veces es atacado por los loros, las palomas, y eso hace que haya que investigar sobre el uso de algunas variedades que resistan, por eso se llaman variedades antipájaro. Pero es muy bueno. Hay técnicas que muy fácil son utilizadas para poder utilizarlos en la nutrición animal. Por eso vamos a ver un trabajo que hicimos con el ingeniero Alfred Hansen, que nos habla sobre el cultivo de sorgo en el Chaco y los detalles que hay que tener en cuenta para lograr una buena cosecha y tener un buen rendimiento para el productor. Tenemos que partir de la base. En el Chaco podemos planificar un solo cultivo al año, por un lado. Por otro lado, tenemos pocas precipitaciones, tenemos alto porcentaje de evapotranspiración, la evaporación que va directo del suelo y la transpiración a través de las plantas. Entonces, el manejo del agua en el suelo es fundamental en el Chaco para tener éxito en la agricultura. El tema del suelo limoso es un suelo muy delicado porque cuando está al descubierto, al desnudo, sin cobertura, muy fácilmente se sella y no hay infiltración de agua en el suelo. Entonces no tenemos reserva de agua en el suelo como para que la planta aguante. Atendiendo a las condiciones de evapotranspiración y tipo de suelo, ¿cómo planifican un cultivo en el año? Normalmente, después de las primeras 2, 3, 4 lluvias primaverales, empezamos a desecar las parcelas desde octubre hasta diciembre, porque a veces nos llueve octubre, a veces nos llueve diciembre. El año pasado desecamos en enero. Empezamos a desecar para que las plantas que hayan sobre la superficie no consuman más el agua que va cayendo. Estamos infiltrando agua para llegar a por lo mínimo 2 metros de humedad y ahí podemos empezar a sembrar. De acuerdo a lo señalado por el ingeniero, el momento ideal para la siembra de sorgo sería en la segunda quincena de diciembre. Sin embargo, aclaró que al final es la naturaleza la que dicta si será en ese momento o después la siembra. Recalcó que el punto fundamental para realizar la siembra es contar como mínimo con 2 metros de humedad en el suelo. Si no se tiene eso, es mejor no sembrar. Pero, ¿qué variedades están utilizando de ciclo corto, mediano o largo? En principio estamos utilizando híbridos de sorgo de ciclo medio más o menos. Calculémosle 4 meses y medio hasta maduración completa. Pero en el Chaco muchas veces no siempre es suficiente que un ciclo medio realmente también te dé resultados. Por eso todos los años estamos haciendo ensayos con híbridos, no solamente acá, sino en otras localidades, para realmente ir eligiendo híbridos que se adapten a la región, que tenga buen grano, que no se tumbe fácilmente por el viento, que no tenga mucha enfermedad. Nosotros el año pasado perdimos parcelas significativas por tumamiento pre-cosecha por enfermedades, ¿verdad? ¿Cómo es el manejo de plagas y enfermedades que pueden atacar al sorgo en el Chaco? Tenemos que separar un poco las cosas. Por un lado, si hablamos de enfermedades, básicamente estamos viendo resistencia genética. Estamos viendo híbridos que realmente son más tolerantes a ciertos tipos de enfermedades que tenemos, sobre todo finales de ciclo. Todavía no empezamos con aplicaciones foliares de fungicida, pero es cuestión de tiempo. Probablemente vamos a empezar con eso también, sobre todo si económicamente va a ser rentable. En cuanto a plagas, nosotros al comenzar la agricultura acá en la estancia, y no solamente acá, sino en otros lugares del Chaco también, tenemos una presión muy fuerte de plagas. Pero desde el primer comienzo dijimos, vamos a combatirlos, a controlarlos lo más natural posible. O sea que vamos a tratar de que sobrevivan los enemigos naturales que tenemos. Vamos a utilizar productos que no son los más baratos, pero que son muy específicos para las plagas que tenemos. Entonces, al comienzo hacíamos tratamiento de semilla, por ejemplo, y preveíamos mínimo 2 aplicaciones de insecticida, contra orugas sobre todo. Hoy en día hacemos tratamiento de semilla y la mitad de la superficie hacemos una aplicación, o sea, reducimos bastante las aplicaciones químicas justamente por el manejo integrado que hacemos de plagas. ¿Hacen fertilización? Los tipos de suelo que usamos para el cultivo son suelos muy fértiles. Lo único que normalmente le ponemos en la siembra es el nitrógeno. Estamos hablando de 30 kilos de unidades de nitrógeno por hectárea
en la siembra para que tenga buen arranque. Eso significa 70-80 kilos de urea para que el sorgo realmente tenga un arranque bueno y que sea uniforme y cosas así. El resto de los nutrientes estamos analizando fertilizar cobre. Estamos con niveles de fósforo muy altos, todos los niveles prácticamente, excepto zinc y cobre, que son normalmente las deficiencias, ¿verdad? Estamos queriendo analizar la posibilidad de corregir el cobre, sobre todo en sorgo tiene un efecto positivo muy bueno, con sulfato de cobre, que de repente con 10-15 kilos por hectárea ya tenemos otra vez reserva para 4 o 5 años, ¿verdad? ¿Cuánto puede afectar la evapotranspiración al sorgo? Si nosotros tenemos almacenado 2 metros de humedad en el suelo, esos son aproximadamente, depende de la cobertura, pero son entre 200 y 250 milímetros. Con 200 milímetros más llegaríamos tranquilamente a cosecha. Lo que pasa es que si tenemos planta en este estadio, por ejemplo, en enero, y no tenemos lluvia durante 2 semanas, la evapotranspiración es muy superior a lo que puede ser la lluvia. Nosotros tenemos días con 18 milímetros de evapotranspiración, 12 es algo relativamente normal, 12 milímetros quiere decir que en 10 días me evapora 120 milímetros. En este estadio, si tengo un sorgo mucho más pequeño, eso es muchísimo menos, el consumo de agua es mucho menos, entonces por eso tratamos de que en los meses de mayor calor tengamos plantas previo a floración, que si hay una sequía de por medio que no sufra tanto, que después cuando vengan las lluvias se recupere de vuelta. El ingeniero recalcó que están realizando 2 tipos de cosechas, por un lado el de planta entera y por el otro el grano húmedo, que es destinado a ensilado, y nos mostró un ejemplo. Aquí tenemos un grano. Esto es lechoso todavía, si se fijas, sale todavía leche, o sea, eso es, todavía no llega, prácticamente ya llega a su maduración fisiológica, pero no todavía está en el estadio. Esto sería un silo muy húmedo y se perderían muchos nutrientes. Esto ya es pastoso, pero sigue siendo muy húmedo todavía. Esto es un sorgo que tarda por lo menos 2 a 2 semanas y media para cosechar el grano, y se cosecha con una máquina de cosechadora de grano normal. Nosotros hacemos nuestros cálculos en base a un rendimiento de 3.000 kilos por hectárea de granos, pero eso varía de año en año. Nosotros ya cosechamos desde 1.500 hasta prácticamente cerca de 5.000 kilos de grano en algunas parcelas, o sea, en este año el promedio fue como 3.300. El sorgo cosechado a planta entera en el establecimiento que visitamos llega a las 30 toneladas por hectárea en promedio. Inclusive en buenas épocas ya llegaron a 50 toneladas por hectárea. Sobre el cultivo que estábamos viendo, que corresponde a un rebrote de sorgo, le consultamos al ingeniero si es normal esa práctica. Una de las razones por las cuales no hacemos maíz en esta estancia es justamente el rebrote. El maíz no rebrota y entonces tenemos esos vientos norte fuertes y la linda cobertura que nos podría dejar un maíz vuela todo. Sin embargo, el sorgo, aún por más seco que esté, siempre hay algo de rebrote. Y este año tuvimos un otoño bastante húmedo, así que después de la cosecha inmediatamente se pasó un rolo, prácticamente una madera, que le acame un poquitito al rastrojo antiguo que vemos seco en el suelo. Ya tenemos ese rastrojo, pero con eso facilitamos un rebrote mucho más uniforme, que en algunos casos hasta se vuelve a cosechar. El profesional dejó un mensaje para aquellos productores del Chaco que quieren sembrar sorgo. Yo creo que lo más importante, si hablamos de agricultura en el Chaco y sobre todo en suelo limoso como esto, la regla número 1 es hacer cobertura. Con la cobertura hacemos 2 cosas: bajamos la temperatura del suelo y mejoramos la infiltración del agua. Eso es lo número 1. Y el número 2 es hacer manejo del agua en el suelo y no alocarse a empezar a plantar con humedad insuficiente o con poca humedad esperando que venga la lluvia, porque eso nunca sabemos cuándo van a llegar.